Hola, hola, buen día. ¿Cómo están? Vamos a dar unos momentitos más para que lleguen más personas y atiendan el webinar. Buenos días, Kevin en el chat. Buenos días, Gustavo. ¿Todo bien? Muchísimas gracias. Siguen llegando personas. Vamos a darles unos momentos más. Ya comenzamos. Ok, tenemos ya bastantes personas. Bien, yo creo que ya es momento de comenzar con el webinar. Buenos días nuevamente a todos. Tenemos luz en el chat. Buenos días, Grace. Buenos días a los que estén iniciando este webinar, el cual se titula Implementación en distintos proyectos, hablando específicamente de la línea Intelligent Video. Ok, como siempre, recordemos las reglas de los webinars. La interacción que vamos a tener son dos, principalmente el chat, que es ya muchos han estado mandando saludos. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Marcelo. Pero específicamente para las preguntas, de favor, si les pido que lo hagan en la sección propia de preguntas y respuestas o Q&A, según el lenguaje que tengan su software de Teams. Mi compañero Rodrigo me estaría también apoyando a responder sus preguntas en caso de que yo no las pueda ver por estar dando el webinar en sí. Si hay alguna duda que no se responda durante el curso del webinar, como siempre, daremos tiempo al final para responder esas dudas. Ok. Me presento, Raimundo Cerón, soy ingeniero de soporte y también instructor de CTI para Pearson Latin, especialista en programación. Afortunadamente tengo gran experiencia en proyectos de automatización. Y bueno, para este caso específico, las credenciales que les muestro son las certificaciones para Intelligent Video como diseñador y como engineer, además de la certificación CTS de la institución, la VIXA. ¿Cuáles son los temas que queremos cubrir en este webinar? Bien, primero haremos una rápida revisión de las soluciones y productos de Intelligent Video al día de hoy. Y aquí hay una palabra sobresaltada porque sí vamos a enfocarnos en opciones autodependientes y obviamente los requerimientos que se necesitamos para estas aplicaciones. Vamos a hablar de esas soluciones en conjunto con comunicaciones unificadas y en caso de que se requiera, cuáles son las peticiones de programación o los ajustes de programación que ustedes necesitarán hacer para que sus sistemas funcionen. Entonces,
Esta palabra es la importante, entonces nos vamos a enfocar específicamente en soluciones donde el VX no es la estrella, sino prácticamente vamos a hablar de la inteligencia de las cámaras para hacer una autoselección entre ellas. ¿Ok? Comencemos específicamente con eso. ¿Cuáles son las soluciones que tenemos al día de hoy en cuanto a cámaras de Intelligent Video? Bien, prácticamente podemos decir que son dos series de esta nueva segunda generación, que es la serie P. La serie P tenemos en dos modelos, que es la P12 y la P20. Prácticamente su única diferencia es el zoom óptico que se puede utilizar en esas cámaras. Si se dan cuenta, las conexiones de video, tanto físicas como en red, son prácticamente las mismas. ¿Ok? Y hablando de la solución, de la solución P, también contamos con la línea I, cuya diferencia es que estas cámaras cuentan con inteligencia propia, a diferencia de las anteriores que requieren de un controlador forzosamente para enfocar o apuntar a ciertos puntos de las alas. Nótese que en las características de la CAM I12 está resaltado la palabra NDI-HX, pues hace unos días con la actualización de firmware para estas cámaras se habilitó la opción de utilizar video NDI en estas cámaras que hasta hace poco no se podía utilizar. ¿Ok? Entonces prácticamente, hablando específicamente de las cámaras, estos son los modelos con los que contamos actualmente. Bien, veamos entonces ahora sí el siguiente tema. ¿Cuáles son las opciones autodependientes y los requerimientos que necesitamos? Ok, vamos a hablar genéricamente en este momento, o sea, vamos a mostrar las características con las que cuentan estas cámaras para después, con ello en mente, empezar a pensar en diseños y cómo utilizarlos, obviamente, con esa inteligencia propia. Comencemos con las certificaciones para, en este caso, las plataformas más comunes o más usadas en sistemas de conferencias. Los 4 modelos presentados, tanto en la serie P como en la serie I de 12 o 20, para el zoom óptico, tienen las certificaciones para Microsoft Teams y para Zoom. Además de que ahora sí, en la totalidad de los modelos, todas ya incluyen la certificación NDI. Les repito, pues, esto es muy nuevo, se habilitó hace unos días. En el modelo i12 ya se puede utilizar video en tecnología NDI. Obviamente eso es con la actualización de firmware. Ok, bien, ya tenemos certificaciones. Ahora hablemos específicamente del control. Las cámaras pueden ser controladas desde diferentes puntos, es decir, hablando un poco de lo que hemos visto en otros webinars, no necesariamente necesitamos un servidor VX que las controle. Podemos utilizar otras herramientas, pues todos los modelos de nuestras cámaras pueden ser controladas desde los protocolos VISCA. Ahí están las dos opciones, TCP o UDP, desde el protocolo Pelco en también las opciones Pelco-P o Pelco-D, o bien desde el propio protocolo ONVIF. ¿Ok? En cuanto a las siguientes características, hablemos ahora de la potencia. Siempre vamos a tener dos opciones en cuanto a potencia. Primero, el usar su propia fuente de poder, en este caso una fuente de poder de 12 volts a 2.5 amperes. O bien, si van a utilizar la potencia vía Ethernet, es decir, el PoE, asegúrense de que su switch, inyector o la fuente que vayan a utilizar sea compatible con el estándar IEEE 802.3 AF para PoE clase 3. Eso quiere decir que deben garantizar 15.4 watts en ese puerto sin interrupciones de potencia. Eso quiere decir que su fuente de energía no debe usar el protocolo 802.3AZ, también llamado Energy Efficient Ethernet. Esto, ya saben, tiene como repercusión que
disminuye la potencia en el puerto y muchas veces los equipos no alcanzan a despertar por sí solos. Entonces sí es muy importante que si van a utilizar PoE, consideren que la potencia mínima es de 15.4 watts y que no deben utilizar ningún protocolo de ahorro de energía. Ok, ahora sí, en cuanto a conexiones. Aquí, de alguna manera, se incluyen las dos conexiones, tanto las de video como las de control. En cuanto a video, físicamente tenemos los conectores para SDI en la versión 3G o bien HDMI. En cuanto a control video, está la parte USB y también en la parte de redes, algunos protocolos, como ya vimos en el OnVIF, también nos permiten el control. Y ahora sí tenemos estas cuatro opciones que son el NDI, OnVIF, RTCP o bien UVC. Entonces, tomando en cuenta todas las características que hemos presentado en estas diapositivas de manera muy rápida, ahora sí veamos cómo podemos aplicar estas cámaras en diferentes escenarios con sus diferentes inteligencias en un escenario ya con comunicaciones unificadas para que esto tenga pues, un poco más de sentido. Bien, aquí tenemos un escenario muy sencillo, es decir, simplemente una cámara en donde estamos mostrando que hay un cable que debe de considerarse para video control. Sabemos muy bien, hablando específicamente de los equipos Flex, que ese cable es el USB, pero que además hay una comunicación LAN. En este caso, para la cámara, además de la comunicación LAN para el control, que también puede ser una opción, sabemos que nos da la opción de la energía. Bien, aquí es importante que noten que junto al USENGIN hay una pantalla táctil. Esto es porque necesitamos ya sea agregar la interfaz propia de USENGIN con joints reservados para controlar la cámara o bien apoyarnos de un sistema de automatización para que esa cámara pueda ser controlada. O sea, aquí hay una consideración importante cuando la cámara es únicamente PTZ. Necesitamos que alguien controle esa cámara en específico. Pasemos ahora sí a un escenario donde la cámara ya tiene inteligencia. Es decir, estamos hablando del modelo I en cualquiera de las dos versiones. Aquí prácticamente ya no me preocupo por tener una pantalla de control, ya sea propia del kit Flex o con un sistema de automatización, sino que ahora nos vamos a apoyar de la propia inteligencia artificial que tienen incluidas estas cámaras. ¿Ok? Bien, esto es únicamente en el escenario de una cámara, es decir, el escenario más sencillo. En la siguiente diapositiva vamos a ver un escenario que ya seguramente todos o lo han escuchado o ya han tenido oportunidad de presentarlo o ver algún video. Es decir, la opción multicámara. Aquí tenemos más de una de estas cámaras. Por lo menos una de ellas tiene que ser y eso es algo muy importante. Y en el que tenemos aquí un escenario muy específico. Una cámara, se dan cuenta, viendo desde la parte de atrás de la sala hacia una zona llamada Presenter Tracking y otra cámara posicionada en el frente de la sala viendo hacia el público en una configuración de Group Framing. Entonces son dos cámaras actuando como una sola. ¿Cómo funciona esa inteligencia? Ok, ya vimos la disposición y la configuración. Dos cámaras prácticamente encontradas, una en configuración Presenter, otra en configuración de Group. Y el siguiente video, de alguna manera, nos va a mostrar cómo funciona esa inteligencia. Primero, veamos que se están agrupando las personas. Aquí la cámara que está mostrándose es la que está en modo grupo. Hay una persona que se pone de pie, camina y se posiciona dentro de esa área llamada Presenter Tracking. ¿Qué es lo que tenemos en la salida de video? Estamos viendo al presentador. El presentador sale de esa área de Presenter Tracking y automáticamente el video que tenemos actualmente es el del grupo. Entonces, ya sin las palabras, dejo que corra nuevamente ese video.
Bien. Ok. El video ya terminó nuevamente. Y estos son los requerimientos que necesitamos para ese escenario. Nuevamente les digo, es el escenario más sencillo, el más conocido hasta ahora, es el modo automático entre dos cámaras. Que requerimos prácticamente un switch, en este caso de red, para la intercomunicación tanto del Luz Engine como de las cámaras. Ok, obviamente una de ellas es la que se va a conectar USB a los engine y este cable USB es el que al final nos va a dar la resultante de video de acuerdo a lo que esté pasando en la sala. ¿A qué me refiero? Si esta cámara, pensando que es la del group framing, es la que está tomando el grupo y no hay presentador, este es el video que vamos a tener. Si ahora hay una persona en la área de presentador y esta es la cámara configurada como presentador, ok, entonces ahora sí tendremos este video en particular. Pero ese video es compartido entre ellas mismas a través de la red. Y como ya lo vimos en ambos videos, el resultante viaja por un único cable USB, en este caso a Luz Engine. La siguiente diapositiva simplemente muestra esto mismo. Son gráficos que usaré también un poco más adelante para los siguientes escenarios. Mismo escenario, tenemos dos cámaras, en este caso una cámara mostrando hacia el área de tracking, que es el área mostrada en verde, y otra cámara apuntando hacia el grupo, perdón. En este caso es el área mostrada en color naranja, de acuerdo a lo que vimos en los videos. Este es el resultado que tendríamos. Es decir, o estamos viendo a la persona dentro del área de presentador, o bien vamos a ver al grupo de acuerdo a si se está mostrando, o más bien si hay alguien presente en esa área de presentador, y cuando sale automáticamente tenemos el video de el grupo. ¿Ok? Nuevamente, este es el escenario más sencillo, pero a partir de la versión 2 del firmware, que de hecho ya también Rodrigo lo acaba de escribir en el chat, esto fue algo que se empieza a implementar actualmente. Tenemos un escenario en el que ya no solamente dependemos de dos cámaras. Podemos tener un escenario con un máximo de 5 cámaras. La comunicación sigue siendo exactamente igual. Vean que no hay, por así decirlo, cables extras o diferentes a lo que ya habíamos visto en el escenario anterior. La diferencia es que ahora tengo 4 cámaras secundarias también conectadas al mismo switch, una cámara principal conectada al switch y que esta cámara principal es la que a su vez es la que nos va a dar la resultante de esa selección de video hacia, en este caso, el Luz Engine. ¿Ok? Imaginemos un escenario, o sea, no necesariamente este ejemplo que voy a mostrar es el único escenario que en el cual lo pueden utilizar, pero lo hice para fines explicativos. Bien, aquí tenemos la misma sala que veíamos hace un momento, en el que ahora tengo una mayor cantidad de cámaras. Me fui al extremo de las 5 cámaras. Seguimos con una cámara en específico apuntando al modo presentador, que ya sabemos nos va a dar como resultado este video. Y después vamos a tener 4 cámaras secundarias, otra vez mostrándose en ese campo visual color naranja, a diferentes puntos de la sala. ¿Se dan cuenta? La cámara frontal ahora es mucho más específica, está apuntando al asiento de la cabeza de la mesa, las dos cámaras laterales hacia cada uno de los costados de la mesa y una segunda cámara trasera apuntando hacia donde está el lugar del presentador cuando no está presentando. ¿Ok? Dando como consecuencia diferentes tomas de la sala o de las personas que están en la sala de acuerdo a esas pistas visuales. Aquí el ejemplo de lo que vería cada una de las cámaras en este ejemplo
Y es bien, vemos la cámara del frente hacia la cabecera, una de las cámaras laterales hacia un costado, la segunda cámara lateral hacia otro costado y la cámara que es trasera apuntando hacia el área donde estaba el presentador, más bien al lugar donde está sentado el presentador. Bien, en este caso se dan cuenta, todas las diapositivas dicen pistas visuales. Eso quiere decir que todas las cámaras deben tener en su configuración esos lugares específicos para que entre ellas decidan, de acuerdo a el movimiento, la revisión de los movimientos de las personas, cuál video enviar. Es decir, aquí estamos totalmente dependientes de la inteligencia de cada una de las cámaras, a excepción de la del presentador, que ya sabemos cómo funciona, pero estoy hablando de las cuatro cámaras secundarias para que nos envíen el video. Hasta cierto punto, puedo decirles que no hay un video específico que van a mostrar en, en la conferencia una vez que hay una persona fuera del área de presentador. Entonces, quiere decir que esta inteligencia es la que nos va a dar el resultado de acuerdo a lo que las cuatro cámaras decidan entre ellas. Ok, hay una variante de ese escenario. Eso quiere decir que ya nosotros podríamos tener el control de ese escenario. ¿Ok? Vean la gran diferencia. Aquí sí hay una gran diferencia con respecto al escenario anterior. ¿Cuál es esa diferencia? Bien, tenemos un sistema de control. La otra diferencia es que ya no necesariamente las cuatro cámaras secundarias son inteligentes. De hecho, si se dan cuenta en este diagrama, solo una de ellas es I, mientras que las otras son P. Aunque si recordemos, y eso no va a cambiar para ningún escenario, la cámara principal sí es una cámara inteligente. Entonces, tenemos el mismo escenario en cuanto a red. Tenemos el mismo escenario en cuanto a que la cámara principal se comunica USB a los engine, pero las dos grandes diferencias es que las cámaras secundarias ya no son todas y que hay un procesador de por medio. Ok, veamos el siguiente. Entonces, es la misma sala, pero la gran diferencia es que solo una de ellas es una cámara inteligente. Hasta ahora no habíamos visto diferencia en los colores de las cámaras y aquí sí. La cámara naranja es la que va a funcionar como cámara inteligente, mientras que todas las cámaras en amarillo son las cámaras PTZ. Aquí me fui al extremo en el que solo una de ellas es la inteligente. Hasta cierto punto, esta debe ser inteligente por el tema del presenter tracking. Es la que está apuntando al área del presentador y es la que a su vez a la que nos da el parteaguas de si enviamos video del presentador o bien enviamos video de algunas de las otras cámaras que están funcionando como secundarias. Ok, bien. Entonces, recordemos la cámara y si hay una persona en el área de Presenter Tracking, nos manda automáticamente ese video. Y a partir de este punto es necesario que entendamos que ahora nosotros como programadores, porque ya hay un procesador de por medio, vamos a definir el orden de prioridades. Por eso la flecha que está en la parte de arriba dando aquí la idea de que yo para este caso específico elegí mi primer prioridad este asiento, como segunda prioridad este grupo de asientos, tercera prioridad este otro grupo y por último la última prioridad que es este lugar. Lo quiere decir que de acuerdo a esas prioridades, los videos que vamos a tener son estos específicamente, de acuerdo a lo que ya de alguna manera se había mostrado con los demás videos. Es decir, mi primer prioridad es la cabecera de la mesa, mi segunda prioridad uno de los costados,
Siguiente prioridad, el otro costado de la sala, de la mesa, perdón. Y por último, el lugar donde el presentador está cuando no está presentando. Teniendo este primer escenario. Ok, estamos hablando de prioridades. No olvidemos las prioridades. Imaginemos que la sala está llena. Es decir, hay personas en cada uno de los 4 puntos de prioridad. Cuando hay una persona en el área de presenter tracking, sabemos que tenemos esta imagen. Cuando esa persona sale, en automático llegamos a la primera prioridad. Así, simplemente. Volvemos a tener una persona en presentación, tenemos nuevamente este video. Sale de esta área de presentación y vamos a regresar siempre, siempre a la primer prioridad. ¿Cuándo vamos a una segunda prioridad? Cuando en este lugar no hay una persona. En ese momento, la cámara que está apuntando hacia ese lugar, obviamente va a notar la ausencia de personas por la configuración que estamos haciendo. ¿Y cuál es el escenario que vamos a tener cuando alguien entra al área de presentación? ¿Ok? Cuando alguien entra al área de presentación, tenemos a esa persona presentando, pero cuando sale, vamos al área definida como segunda prioridad. Nuevamente, la persona entra en Presenter Tracking. Cuando sale, llegamos nuevamente a la segunda prioridad. ¿Cómo llegamos a la tercera? De la misma forma. ¿Ok? No hay personas en el lugar de la primera prioridad. No hay personas en el lugar de la segunda prioridad. Por lo tanto, el video secundario tendría que ser este, que es la tercera prioridad. Nuevamente, una persona entra en el área de Presenter Tracking, tenemos esa imagen, pero cuando esta persona abandona esa área, ahora tenemos el video de la tercera prioridad. Y siguiendo esa misma lógica, suponiendo que la mesa está vacía en este escenario un poco extraño, solamente hay una persona que cambia entre su área de presentación y regresa a su lugar, tenemos este último escenario. ¿Ok? Bien, aquí dicen, aquí me podrían cuestionar un poco, o sea, esta prioridad siempre va a ser la misma y no necesariamente siempre voy a tener personas o lugares vacíos o lugares asignados como para que me guste o le guste al otro lado de la llamada esas prioridades que estamos utilizando. Pero recuerden que para este sistema siempre hay un controlador de por medio. Y es cuando llegamos a este siguiente punto de la presentación. Bien, vamos a ver las opciones de control, hablando específicamente de Simple Windows. ¿Recuerdan? O sea, todo esto se habilita a partir de la versión 2.0 de firmware de todas estas cámaras, incluyendo la última noticia que les di hoy, que es el uso del NDI en las cámaras i12. Este módulo, para aquellos que están atendiendo el webinar y conocen de programación, se darán cuenta que hasta cierto punto es configurable. ¿A qué me refiero? Con señales seriales puedo modificar el nivel de prioridad. Incluso hasta cierto punto que no recomiendo, podría cambiar la IP de la cámara primaria, pero estas prioridades podrían ser cambiadas. Ok, este módulo funciona de una forma muy curiosa o muy práctica para el usuario final. Ustedes simplemente pueden habilitar o deshabilitar este auto switching que vimos con todas las cámaras, es decir, que se use o bien la inteligencia propia de las cámaras en un escenario en donde todas son IS, o que se use el escenario de prioridades en un escenario donde solamente hay IS y PES. Y cuando lo apaguemos, tenemos la siguiente opción, que es la de seleccionar específicamente cuál de las cámaras quiero ver. Que con esta señal analógica yo le puedo decir cuál cámara quiero ver
a partir de la salida USB que está conectada de mi cámara principal hacia mi sistema Flex. Aquí digo, es algo que viene también a futuro, pero o sea, pueden de hecho ya apoyarse en estos momentos. Si ustedes cuentan con algún tipo de lógica que pueda ser disparada externamente, eh, por micrófonos, no sé, un sistema de votación, pensando en una mesa donde hay botones, ese botón podría seleccionar automáticamente esa cámara y con una única salida de video poder elegir entre los 5 videos de las cámaras que ustedes cuentan en su sala. ¿Ok? Simplemente seleccionando esta señal analógica. Por cierto, cuando ustedes seleccionan una cámara en específico, este módulo es tan inteligente que dicen que inhabilita el auto switching pensando que ya estaba activado, es decir, porque está cambiando prácticamente a ese modo manual, por así decirlo, y deja de funcionar en modo auto switching. Si ustedes seleccionan cualquier valor, el auto switching se apaga dentro del módulo. Ok, ¿cómo controlo las cámaras? Bien, de hecho, creo que ya también lo alcancé a ver en alguno de los chats. El manual de cada una de nuestras cámaras incluye una gran cantidad de comandos VISCA. Estos comandos VISCA se han estado actualizando incluso para poder enriquecer la comunicación con sistemas de control y el propio BX. Hay más comandos, hay más retroalimentación que reportan, etcétera. Pero en general pueden apoyarse con este módulo que es parte de la base de datos de Crestron. Es un módulo muy sencillo, tiene no todas las funciones de las cámaras, hablando ya de los nuevos comandos que se están incluyendo en ese protocolo VISCA, pero les puede ayudar para un primer control o un control muy sencillo. Si se dan cuenta, pueden habilitar o deshabilitar el auto tracking. Esto está específicamente para aquellas cámaras que tienen inteligencia artificial, es decir, en las PTZ esos comandos no tienen sentido, pero pueden modificar el ángulo, la posición, la forma en que se utiliza el lente, el zoom, etcétera. Incluso pueden llamar los presets que se hayan configurado desde el propio software de cada una de las cámaras. Entonces, este módulo en conjunto con el módulo anterior les da un control total, especialmente en el escenario multicámara, donde hay un controlador de por medio. No solamente habilitan y deshabilitan el modo automático, sino que además le dan la opción al usuario final de controlar cada una de las cámaras, incluso poder llamar cada uno de los presets en caso de que así se los requieren. Como les decía, aquí les muestro un pequeño ejemplo. Hay comandos que se han estado actualizando en estos comandos VISCA, así específicamente para nuestras cámaras. Aunque el protocolo VISCA es un protocolo genérico, estos comandos son muy específicos de nuestras cámaras. Vean algunos como poder seleccionar el video saliente o bien poder iniciar o detener el auto switching. Toda esta documentación está debidamente registrada en los documentos que, si no me equivoco, ya mi compañero Rodrigo ya les ha compartido en el chat. Ok, bien. Entonces, hasta ahora hemos visto que las cámaras por sí solas nos pueden ofrecer hasta cierto punto una experiencia multivideo. Y quizá algunos podrán pensar, ok, ¿qué va a pasar con VX? Un sistema que sabemos que es multicámara y que si lo vemos a cierto punto de una manera muy, muy fría, me podrían decir que es lo mismo. Bien, estas diapositivas son para ejemplificar que realmente, aunque sí nos da una experiencia multicámara, no es lo mismo. Veamos el primer escenario. La opción multicámara, es decir,
los escenarios que mostramos en este webinar. Lo primero es que estamos limitados. Ya se dieron cuenta que el máximo número de cámaras son 5 y que si en alguno de esos escenarios no todas son IS, vamos a depender de un procesador de control. Entonces, sí hay alguien que va a estar controlando ese switching automático. Obviamente, aquí hay que ser muy, muy minucioso en la configuración de cada una de las cámaras. ¿A qué me refiero? A que debemos de considerar presets, ángulos, zonas de inteligencia, etcétera, para que realmente la inteligencia de las cámaras funcione. Debemos de invertir bastante tiempo en la configuración de cada una de las cámaras para que la experiencia sea lo mejor posible para el usuario final. ¿Ok? Como ya les dije, sí, tenemos los pros son, podemos tener la opción de utilizar o no el procesador, ya sabemos, si todas son IS, no vamos a depender de un procesador. Si alguna ya no es I, automáticamente vamos a depender de un procesador. ¿Podemos integrar micrófonos o cualquier herramienta que puedes para la selección? Sí, de hecho se los acabo de mencionar. Pensemos en una mesa redonda en donde tenemos un botón de toma de palabra. Yo presiono el botón y automáticamente le digo a las 5 cámaras, toma el video que corresponde a mi persona. Lo mismo harán las otras personas en la mesa redonda y en automático, cuando se pida la palabra, cada persona sabrá que puede estar en cámara. Bueno, funciona con todas las plataformas nativas de UseEngine, incluso con escenarios Bring Your Own Device. Y bien, ¿cuáles son los contras? En que si por alguna razón ese sistema crece, pensando que estamos ya en el límite de las 5 cámaras, si ese sistema crece, ya no será posible utilizarlo. Necesitamos ya pensar en un sistema con VX. Entonces, prácticamente a partir de 6 cámaras, no importa los modelos, aquí ya es un parteaguas, 6 cámaras en adelante ya es necesario utilizar un VX. ¿Ok? No tenemos producción de video, o sea, sabemos que en el VX hay un software llamado Wirecast que es el que nos da esa sensación de producción de video. Aquí no hay tal, aquí los cortes son tajantes en cuanto al corte de video, no hay esa sensación suave, que es algo que podría impactar en la llamada. ¿Ok? Ahora veamos el escenario con VX. Aquí nuestro máximo deja de ser 5 para llegar hasta las 12 cámaras. Aquí tenemos inteligencias propias del VX, más allá de las propias inteligencias que puedan tener las cámaras. Incluso podemos estar hablando de un escenario en donde no hay cámaras inteligentes, aunque sí las podemos utilizar, pero el VX nos ofrece otras inteligencias extras, que es el auto-framing, que es el centrar a la persona que está hablando antes de mostrarla en cámara, un auto-reframing en caso de que esa persona ya encuadrada y mostrada en video tenga ligeros movimientos, la cámara automáticamente seguirá tratando de que esté centrada su imagen. Y algo muy nuevo, el face direction. Si tenemos una composición de esas 12 cámaras, más de una cámara estará viendo a esa persona y entre ellas también pueden indicarle al VX cuál de las cámaras está viendo a esa persona de frente para poder enviar ese video específico. Aquí tenemos muchísima más inteligencia que la que pudimos ofrecer con el simple opción de multicámara. Ok, además de eso, hay gran compatibilidad entre micrófonos, ya sea micrófonos de disparo por canal de audio, principalmente los micrófonos de posicionamiento, es decir, que reportan exactamente dónde están las personas quienes están hablando, incluso también compatibilidad con DSPs. Otra gran algo que tiene sobre el multicámara es que es completamente configurable y un solo VX puede albergar diferentes layouts y configuraciones
que desde un sistema de control se pueden seleccionar. Es decir, no estamos encadenados, perdón, a una única forma de utilización de esa sala. El uso, o sea, ya vamos a hablar con los de los pros, el uso de todas esas inteligencias artificiales, créame, da una experiencia completamente diferente a lo que simplemente las soluciones multicámara pueden dar. Los diseños son completamente flexibles. En el anterior, yo fui muy específico, tenemos que ser muy cuidadosos de hacia dónde están mirando cada una de las cámaras, porque esos espacios son los que necesitaremos configurar. Aquí no estamos tan atados a ello. O sea, sí, obviamente las cámaras tienen que estar viendo hacia un lugar específico, pero ya no estamos tan atados de manos en cuanto a dónde vamos a ubicar esas cámaras, ¿verdad? La conmutación de video, sí, como les decía, sí tiene calidad de producción, o sea, no es un switcheo tan tajante como lo podemos ver en las cámaras. Podemos tener diferentes tipos, incluso de presentaciones de videos, como un picture and picture, un escenario de de preguntas y respuestas en donde hay dos videos al mismo tiempo, algo que no vamos a tener en la composición de multicámaras, etcétera. El propio software nos ayuda a saber si el sistema va a funcionar en cuanto a proximidad de micrófonos, proximidad de cámaras, etcétera, etcétera. Hasta cierto punto, el único contra que podríamos ver, y eso simplemente por temas de precios, es que sí, obviamente se requiere el sistema VX de Automate y obviamente también se requiere que se cubra el costo de los servicios profesionales, que es la licencia IB Pro Services 1B. ¿Ok? Ya que hablamos de VX, no olvidemos que existen los dos modelos actuales, que es el VX-S y el VX-P. La diferencia es prácticamente la cantidad de cámaras que pueden utilizar. El S, solo, solo un máximo de 5 cámaras, y en el P las 12 cámaras. En cuanto a las conexiones también SDI, también hay un máximo, es decir, que las otras cámaras que no son SDI tendrían que ser forzosamente NDI. Recuerden que si van a usar NDI, la recomendación es que todas sean NDI por la diferencia en el video que puede haber, o sea, en las de SDI contra NDI. Y bueno, hemos llegado al final del webinar. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Es así, no las estuve viendo. Veamos. ¿Has probado los escenarios con Google Meet? No, Gustavo, hasta ahora lamentablemente no los hemos utilizado con Google Meet. Realmente se han utilizado solo con Zoom o con Microsoft Teams. Gabriel pregunta, ¿existe una funcionalidad de 4 o 5 cámaras para salas divisibles? No, como ya se dieron cuenta, la configuración está atada a la ubicación de los lugares. Entonces, si quieres sistemas multicámara para salas divisibles, tendrías que utilizar dos grupos diferentes y, bueno, de hecho no podrías utilizarlo porque cuando se unen, no podrías estar uniendo las cámaras como, como te lo estás imaginando. O sea, creo que no es una solución para ese tipo de escenarios. Mm, Luis, perdón, Lucas, dice, ¿cómo deciden las cámaras cuál de las cuatro cámaras cuál de las cámaras extras enviar a la videocámara sin controlador? Bueno, cuando hay dos cámaras es muy fácil de ver, pero cuando hay cuatro cámaras realmente les digo, o sea, no podría contestar esa pregunta. Dependemos completamente de la inteligencia de las cámaras. Ellas decidirán si es por movimientos, si porque detectaron que alguien habló. eh, Van a depender, ahí están totalmente dependientes de la propia inteligencia de las cámaras. ¿Qué características debe cumplir el switch? Bien, aquí estamos hablando de un escenario aislado en el que solo presenté cámaras y un sistema VX, y un sistema Flex, perdón. En general, ¿qué otras cosas debemos considerar? Regularmente hay microfonía, hay DCPs, hay equipos de audio y sabemos que hoy en día muchos de esos, si no es que todos, utilizan Dante para compartir
esas cadenas de audio. Por lo tanto, mi recomendación, además del POE que ya hicimos en hincapié, sería muy buena idea, de hecho es algo que ya es primordial, que su switch maneje IGMP para que los strings de Dante no les estén limitando la comunicación en la red. La cámara frontal puede ajustar el zoom para la persona que habla o interviene. Realmente eso, como lo dije en su momento, dependerá de la configuración que se haga en cada una de las cámaras de acuerdo al escenario que estén haciendo. Y no sé si hay más. New post, permítanme. Luis, otra vez, dice, el Automate PX permite la composición de dos o más camas, agregar banners, ya sea un PNG o imagen a fondo personalizado. La respuesta es un sí, va a depender mucho de la configuración necesaria, pero sí, sí se puede lograr eso. Y creo que es la última, ¿cierto? En el chat. Bueno, aquí no existe, digo, estamos hablando específicamente del escenario multicama, es decir, no hay un VX de por medio, no es posible tener un picture in picture, solo es un video a la vez. Si estamos hablando de un sistema con VX, que no trató este webinar, no se trata de IP, sino de configuración del propio Wirecast. ¿Pregunta? Ok. Respondiendo a Carlos, los micrófonos que se usan en la sala tienen que tener coordenadas específicamente para escenarios multicámaras. La respuesta no es si deben tener coordenadas o no, es si puedes tú interpretar esa coordenada como un lugar o un logic box específico para poder disparar la cámara que tú necesitas. Y si no me equivoco, creo que ya son todas. John dice, hola, ¿han tenido alguna aplicación para aulas híbridas? ¿Cómo funciona el switching sí o sí con control a través de señal de micrófonos cuando los estudiantes hablan? Realmente para ese tipo de escenarios, hasta ahora, bueno, los integradores han utilizado sistemas con VX. No veo por qué no utilizar el sistema únicamente con cámaras, pero sí será necesario que utilices algo que te indique cuál cámara quieres enviar. Nuevamente, ahí sí ya vas a depender de alguna entrada al sistema como micrófono o que el profesor pueda seleccionar cuál alumno quiere mostrar en cámara o grupo de alumnos. Y creo que ahora sí son todos. No hay nada más en el chat, no hay nada más en la sección de preguntas. ¿Vale? Si no hay más, entonces vamos a las siguientes diapositivas. La primera es, recuerden, todas sus dudas, preguntas, las pueden consultar en communitycrestron.com. Ahí mismo también pueden levantar casos de soporte técnico por si alguna de las preguntas aún quieren que se profundice, quieren que revisemos diseño, ya sea con equipos VX o solamente con las propias cámaras. Estamos para ayudarles. Los webinars, ¿dónde pueden unirse a esos webinars? Ahí está el QR para que ustedes puedan
compartirlo con las personas que no están aquí y puedan recibir las notificaciones de nuestros futuros webinars. En este caso, la diapositiva de los webinars anteriores es un canal de YouTube llamado Webinar Técnico de Cresson Latin, en donde pueden ver todos los webinars que hemos dado ya en el pasado. Eventualmente este se subirá a ese mismo canal. Y por último, correo carrocerón@cresonlatin.com. Recuerden, todos los casos de soporte háganlos en cresson.com en la línea, en la opción de Online Help. Tenemos nuestro teléfono de soporte y tenemos la línea de chat específicamente ahora sí en la página de cresonlatin.com con acceso a partners. Y es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos.